Federico Glustein, él es economista. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, Liliana? Muchas gracias por la invitación. Gracias por sumarte. Vamos a hablar, si te parece, de, bueno, este dólar que parece ser que todavía sigue sin cambios, ¿no? ¿Cómo estás viendo este tipo de cambio con una brecha, por lo menos algunos datos que van surgiendo con el techo de la banda que alcanza un récord de 8 meses? Bueno, uno lo primero que tiende a pensar es que cuando el dólar está así de quieto sucede por dos motivos. Uno es por falta de oferta, mejor dicho, por exceso de oferta y falta de demanda, y el otro tiene que ver más que con políticas gubernamentales interviniendo. Históricamente, para mantener a raya el tipo de cambio, los gobiernos intervenían. Hoy lo que estamos viendo es que hay una oferta excesiva de dólares, sobre todo lo que se empieza a ver es que con la cosecha gruesa y la liquidación de eso, sumado también a cierta coyuntura de actividad económica sin repuntar y una baja estacional de importaciones, sobran dólares. Entonces, la coyuntura internacional que me debería dar cierta flexibilidad del tipo de cambio hacia arriba, lo que está sucediendo es que el dólar mayorista al día de hoy no está superando los 1.400 pesos. Y Bien. es una amplitud respecto a la banda de más del 20%. Claro, un dólar mayorista que crece, ¿cómo está impactando hoy en cuanto a lo comercial, ¿no? Ahí me hablabas de las importaciones, las exportaciones hoy. ¿Es atractivo todavía este tipo de cambio? Bueno, yo separaría las dos, la pregunta en dos, mejor Sí. dicho. ¿Por qué? El tipo de cambio no es atractivo para el tipo de producción exportable que tiene la Argentina. Si vos exportás agroexportación, eh, combustibles, minería, energía, vos tenés que tener un tipo de cambio alto, un tipo de cambio más alto que tenés ahora, para evitar luego que todo lo que soporta atrás en términos de trabajo intensivo sostenga la exportación capital intensiva. ¿Qué es esto? Todos los sectores exportables de la Argentina generan poco trabajo y utilizan mucho capital. Es decir, se tributa mucho el capital, se paga mucho al que tiene el capital, no hacia los trabajadores. Ahora, el resto del país que no trabaja en estos sectores tiene que soportar a esos sectores que generan poco trabajo y gran ingreso. Bueno, eso no está sucediendo y encima, con un dólar muy barato, conseguís importaciones en grandes niveles y afectás a la industria local. Claro. Por un lado, es decir, hoy el dólar está apreciado y se nota en la cantidad de importaciones. Ahora, lo que también está mostrando es que el dólar está barato, pero no se vislumbra en el corto plazo una modificación excesiva del tipo de cambio. Entonces, viendo todo lo que pasa a nivel internacional, lo que empezamos a ver es que el tipo de cambio está relativamente barato pero estable. Entonces, ese barato pero estable no te permite generar un exceso de demanda estacional. ¿Por qué? Porque no hay pesos suficientes como para poder comprar dólares, porque la situación económica es dispar, entonces el crecimiento económico está favorecido por los sectores capital intensivos que están generando los dólares, queda todo más o menos intrasector. Entonces, no tenés las vicisitudes de otra época de la Argentina donde vos exportabas y los dólares se iban hacia los colchones. Hoy es Claro. distinto y eso genera también en parte un dólar barato. Bueno, ahora te quiero cambiar un poquito de tema. Ayer también estuvo, ¿no?, el ministro en EIAF en esta reunión financiera, ¿no?, dando algunas declaraciones con respecto también a los compromisos que tiene Argentina por delante. Bueno, asegura que tiene los 9.000 millones, ¿no?, para pagar, para hacer pagos hasta 2027. Volvió a mencionar esta dependencia de Wall Street, algunos acuerdos quizás también con algunos países de Europa. ¿Cómo estás viendo también eh, esa gestión, ¿no?, por parte del gobierno? Bueno, y si efectivamente también el mercado mira esto con confianza, ¿no?, porque también es muy sensible a las cuestiones y a las medidas políticas económicas, ¿no? Bueno, uno lo primero que tiende a pensar cuando el ministro dice esto es, yo estoy haciendo las gestiones, pero no puedo confirmar que suceda.
los últimos 2 años pasó eso. Yo tengo los dólares y de repente tiene que salir a buscar Estados Unidos un swap o una canasta de monedas o un préstamo o tienen que hacer un repo. Yo cuando a mí un ministro me dice que consiguió los dólares, los quiero ver aplicados al pago de obligaciones, no los quiero ver dialécticamente. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que yo tengo que ser sincero y pensar que los dólares no están y que probablemente sea más complicado de lo que parece para las organizaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que el Banco Central está comprando entre 40 y 50 millones de dólares promedio por día, que el Tesoro todavía no se está haciendo de los dólares necesarios. Si uno ve el balance del Banco Central y las estimaciones, no hay más de 3.000 millones de dólares del Tesoro en el Banco Central. Entonces yo no sé de dónde va a sacar esos 9.000 que tanto dice. Creo yo que puede haber acuerdos internacionales de préstamo a tasas bajas. Sí puede darse inclusive también algún acuerdo corporativo para adelantar algún tipo de dinero, pero yo soy bastante escéptico cuando un ministro anuncia grandilocuentemente, pero no da los términos y condiciones de eso. Dicho todo eso, lo dice el ministro, en ese sentido, las obligaciones del año son uno de los principales retos que tiene que vencer el gobierno, que tiene que empezar a planificar. Si fuera el gobierno, compraría más dólares por día, 40 millones me parece poco, por lo menos duplicaría para tener 3.000 millones por mes. Eso en 3 meses me daría, número más, número menos, 6.500, 7.000 millones de dólares, sin recalentar la inflación, porque no tenés un exceso de liquidez. Si el gobierno emitiese por debajo de la inflación real, que es lo que debiera hacer para poder absorber los dólares y no expandir la base monetaria en términos reales, podría cumplir sin la necesidad de un nuevo endeudamiento. Ahora, la realidad es que tiene deuda en pesos que vence, BOPREALES que tiene que renovar, estabilizar el tipo de cambio, bajar la inflación. Son muchos los desafíos que enfrenta el ministro Caputo y la economía en la Argentina, como para quedarnos con una sola de las puntas que tiene para enfrentar dentro del corto plazo, porque no es solamente 2026 y 2027, sino que también es el corto plazo. Todos los meses tiene licitaciones que hacer para poder renovar y evitar una escalada. Son grandes los desafíos y obviamente quiero pensar que el ministro está ocupado de eso más que en pensar en bicicletear nuevamente dialécticamente una deuda que luego se endeuda caro para pagarla. Ahora, ¿por qué crees que también, desde tu análisis, ¿no? Porque eso también se lo deberíamos preguntar al equipo económico, pero digo, ¿por qué crees que también cambió el objetivo, ¿no? De salir que Argentina vuelva a los mercados de deuda, ¿no? Con un riesgo país que todavía está por encima de los 500 puntos, que bueno, parece ser que todavía está un poco lejano, ¿no? Ese objetivo a alcanzar, pero cambió, ¿no? Su discurso, ahora no dice que no es necesario. Bueno, hoy el riesgo país ya supera los 600 puntos y tenemos un escenario de inestabilidad que hace pensar de que no va a haber un endeudamiento por debajo de los 10 puntos anuales, lo cual sigue siendo alto. Yo creo que tener un endeudamiento en 2 dígitos hace que sea menos necesario que en otro momento de la economía global. Sí. Creo que en este escenario de conflicto bélico, guerra, como lo querramos llamar, los países no tienden a prestar barato, entonces creo que el objetivo fue mutando y a eso hay que sumar también de que probablemente con un repo haya una tasa menor que con un endeudamiento en el mercado. Yo creo que la Argentina tendría que por lo menos tener un riesgo país de 400, que tener una tasa de entre el 8 y el 9, y ahí sí podamos tener un endeudamiento más o menos parecido con lo que sucede en otros países del mundo. Ideal sería que baje 400, esté entre 200 y 300, para parecernos a los países de la región o al promedio de los países de la región y seamos más atractivos. Pero entre lo que uno ve internacional, que localmente todavía falta cumplir con algunas metas, yo creo que salir al mercado hoy será caro y probablemente
terminemos penando en una tasa de 2 dígitos Ujú. por todo este contexto, y creo que eso es lo que hizo mutar al gobierno. Bien, inflación para marzo, Federico, ¿cuál crees que puede llegar a ser el dato, ¿no? Que se viene ahora? Bueno, como mencionabas también este conflicto a nivel global, también esta suba, ¿no? En los surtidores con respecto a la nafta, algún impacto que pueda llegar a tener para ese número de marzo. Bueno, a ver, yo lo que empiezo a ver es algunas subas en listas de precios que se vienen dando desde la semana pasada, sobre todo algunos bienes importados que utilizan flete internacional, que se está encareciendo muy fuerte a nivel global. Ujú. Alimentos, a mí me da entre un 2 y un 2,4, dependiendo qué alimentos tomemos en las 2 primeras semanas. Eso hace pensar que la inflación probablemente esté nuevamente en torno al 3% para marzo, y pensar que, como bien vos decías, el aumento de los combustibles en surtidor ya alcanza el 10% en lo que va Claro. del año, lo cual eso va a tender a trasladarse fuertemente a precios, y yo lo que tiendo a pensar es de que tarde o temprano las listas mayoristas van a tender a tener una suba demostrada en la lista, porque lo que vimos hace unos días es que la Ujú, inflación mayorista era del ujú. 1%. Eso nos muestra una realidad que es la de hoy, que es que probablemente con la suba de los combustibles, de los fletes y de la coyuntura internacional tengamos un aumento de alimentos que sea más alto, un Ujú. aumento de servicios más alto, y también todo lo que es combustibles y energía tiende a representar aumentos de segunda ronda, que son aquellos aumentos que primero suben los servicios y después pasan a bienes, y Claro. yo creo que va a tender a probablemente hacer que en marzo y abril sea una inflación bastante alta, en torno al 3%. Ujú. Bien, Federico, clarísimo, como siempre, gracias por tu contacto.